Ah, ese es el link. Bueno, ya estamos en vivo, creo. Sí, así es. Muy bien. Están perfecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta última charla de Nacer en 2020, experiencias y aprendizajes del criar y gestar, o del gestar y criar más bien. Estoy muy contenta, algo nerviosa, de estar en esta charla con semejantes mujeres que admiro muchísimo. Está con nosotros Margarita Valdovinos, doctora en antropología por la UNAM. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Está también con nosotras Cristina Alonso. Ella es partera, además de ser antropóloga, es fundadora de las Casas de Luna Maya en México, integra la antropología a la salud pública para acompañar a las mujeres en su salud desde sus valores y preferencias, y actualmente está terminando su doctorado en la Universidad de Harvard en Boston. Hola Cris, ¿cómo estás? Y también estoy con Naoli Wiener, también partera y antropóloga, maestra de maestras. Para mí es un honor tenerte acá, Naoli, muchas gracias. Esa es mi perra Loba. Si escuchan ruidos y demás, no pasa nada, estamos en pandemia. ¿No? Naoli, mil gracias por estar, es un honor, de verdad. Estoy muy contenta. Yo sé que vos sos muy dada a estas cosas, de verdad te lo agradezco. ¿Sí? Me da mucho gusto que estén todos acá, espero que se estén conectando todos. Y vamos a empezar a platicar en esta última charla. ¿Por qué es importante? O sea, a mí me ha sorprendido últimamente la cantidad de dulas o parteras que tienen tanta relación con la antropología, ¿no? ¿Qué nos está pasando a las antropólogas que terminamos virando hacia este lado, hacia la maternidad y demás? Y me gustaría ver qué sienten ustedes, cómo, desde dónde creen que aparece esta necesidad nuestra de poder abordar los nacimientos desde una mirada antropológica. ¿Alguna de ustedes? Yo creo que más te vale decirnos a quién le das la palabra, porque todas vamos a tener muchas cosas que decir. La que fluye, pero empecemos por ti, Naoli. Bueno, pues yo pienso que las parteras, principalmente las parteras, y yo diría que las parteras tradicionales en particular, y yo muy en lo particular, no considero que mi trabajo sea un trabajo dentro del ámbito médico. Yo recuerdo muy bien, después de unos años ya de joven adulta, encontrarme con algún compañero de la escuela que me dijo, ay, yo no sabía que te gustaba la medicina. Y fue muy curioso porque pude ver desde sus ojos, él cree que partería es medicina porque es recibir la vida. Y para mí es totalmente un evento social, personal, pasional. Y para mí la antropología es justamente eso, es entrar por dentro de mirar al ser humano, cómo se despliega, cómo se expresa, lo que siente, lo que lo anima, lo que nos vincula la biología con la emocionalidad dentro de una cultura. Y como partera es exactamente eso. Entonces, bueno, una partera que atiende partos domiciliares, partos en casa, yo creo que nos deleitamos todas, ¿no? Nos chupamos los dedos cuando vamos a casa de una mujer porque estamos viendo, es como si nos invitaran a las entrañas de una cultura, ¿no? De una cultura familiar, de una cultura personal, cómo puso las cositas en la pared, lo que piensa, ¿no? Escucharla hablar de sus sueños, digamos que cómo ella entrelaza y hace una trenza de todas sus creencias, filosofías, miedos, esperanzas, todo lo que la anima. Entonces, es antropología pura, pero llevada a un ámbito, digamos que dinámico, de crear vida, de procrearse, de reproducirse y de justamente reproducir biológicamente, pero su cultura personal, su cultura familiar va a ser pasada de su ser a su hijo y viene de su madre, y viene de las abuelas, y viene de las familias de ambos lados. Entonces, ¿de qué manera esa cultura que se entrelaza, porque viene la del marido o la compañera, ¿no? Con quien esté procreando, es apasionante para nosotros las parteras que somos antropólogas? O sea, yo siento que por mucho que cuando yo me gradué de antropóloga, nunca trabajé como antropóloga. Yo fui directamente a la partería
en ningún momento yo he sentido que no ejercí la antropología. O sea, es todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eso es lo que yo quisiera decir, ¿no? En el respecto a que no es implícitamente un acto médico, es una cuestión social, cultural, familiar, viva y dinámica constantemente. Sí, es justamente esto que decís, ¿no? Ejercer la antropología en la partería, no hay manera de no verlo, ¿no? De no ver esta mirada integral de todo lo que implica el nacimiento en una familia, ¿no? Cris, contanos un poco cómo te acercaste vos a todo este mundo, desde siendo antropólogo y terminaste siendo partera. Yo empecé desde una puerta política, porque para mí ha sido una pregunta política siempre, y sigo teniendo la misma pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué los gobiernos se inventan leyes que le hacen daño a las mujeres? Y no he podido resolver esa pregunta, y la sigo haciendo, y la sigo haciendo, y la sigo haciendo. Y lo que me pasaba en política era que nadie quería hablar de los problemas que a mí me importaban. O sea, era como que, ¿de qué se conforma un gobierno? Y yo, pero las mujeres y sus cuerpos. Me decían, eso no es importante. Lo que es importante es cuánta gente hay en el Parlamento y si son de izquierda a derecha, Y claro, cuando descubrí la antropología, dije, aquí están haciendo las preguntas que a mí me interesan. Y yo empecé en la antropología desde una mirada muy política, desde cómo es, como decía Nauli, o sea, cómo esta gente que está a cargo de los recursos y de nuestras posibilidades están tomando decisiones que nos pueden afectar o no. Y desde luego las que estamos en parto en casa, pues es lo que vivimos, y las que están en parto en hospital igual. O sea, ¿por qué yo puedo hacer esto en hospital y no lo puedo hacer en casa? ¿Por qué no puedo atender en casa? Bueno, todo eso sigue en este ámbito político donde unos cuantos deciden por muchos. Y empecé a estudiar distintos temas del cuerpo de la mujer y su negociación política, ¿no? Sea aborto, sea matrimonio, sea estructura familiar. Y finalmente, ¿no? Ya aburrida de todos los temas, una maestra me dijo, pues ¿por qué no haces un trabajo sobre parto? Y yo, parto, pues te vas al hospital, tienes el bebé y te vas a casa, no tiene más chiste. ¿No? Como piensa mucha gente en el mundo. Y claro, hice la típica cosa de entrevistar a no sé cuántas mujeres que habían parido en casa, no sé cuántas mujeres que habían parido en hospital, y el discurso era el mismo en los años 90 que vas a escuchar ahora, que es el mismo de los años 60, que es el mismo de hace un siglo cuando empezaron con los hospitales. Y la historia que contaban las mujeres que parían en el hospital era, yo tenía un sueño, tenía valores, tenía ideas, y yo fui al hospital y me fueron quitando, ¿no? A medida que me quitaban mi ropa, me quitaron mis valores, mis sueños, mis deseos, mi voz, mi todo. Y al final, pues sí, salí viva, estoy bien, mi bebé está vivo, pero me quedé rota, ¿no? Algo también muy intangible, muy no descifrable en una ficha médica, sino algo adentro, ¿no? Algo en las aguas interiores que decía, pues bueno. Y las mujeres que hablaban del parto en casa hablaban de él como un rito absolutamente transformador, un rito espiritual, ¿no? O sea, hablaban en términos que ¿sabes? Estos términos que son de viaje de visión, son términos que solo ¿no? en la antropología, donde hablan de las medicinas, de los viajes, de los ancestros, se hablaba de esto, decía, me transformé como mujer, hablaban en términos completamente intangibles, cómo su ser interior salió y entonces ellas son transformadas y entonces son una persona que ellas no conocían y entonces son más fuertes que nunca y son invencibles y todo lo que ellas creían que podían hacer ahora lo pueden hacer mil veces más. Y el discurso era uno absolutamente de poder. Entonces, claro, yo con mi lente político dije, ya entendí. Este es el problema, de que si las mujeres se conectan con esa fuerza y esa capacidad mágica de transformarse en una crisis, en algo mucho más potente, entonces el mundo tendría un problema, ¿no? Y entonces me quedé fascinada. Y luego encima empecé a ver partos y yo todavía digo, ver un ser humano salir de otro ser humano es que yo todavía no me lo puedo creer. O sea, todavía digo, no es posible que haya pasado eso. Me parece una de las cosas más mágicas, si no la más mágica, que he tenido el honor y la dicha de ver, porque es como una, o sea, ver eso es increíble. Y como decía Naoli, o sea, además,
va impregnado de lo que le importa a la mujer, ¿no? O sea, tú una mujer del norte de Europa no le vas a ir con un temazcal y ciertas hierbas, ¿no? Le vas a ir tal vez con cosas más prácticas. Y una mujer indígena tal vez no le vas a ir con homeopatía y otras cosas, ¿no? Cada mujer tiene, y entonces como partera estás constantemente adaptándote a lo que esa mujer necesita, y eso es divertido. Eso creo que para nosotras es mucho más divertido que ponerte el mismo uniforme, tener los mismos protocolos todos los días, y es lo que también creo que nos mantiene ilusionadas, ¿no? Sí, es impresionante, ¿no? Como uno se difiere tanto cuando empezás a trabajar en partería, en la tradición, en partería en casa, ¿no? Estos otros tipos que vamos a hablar ahora de parteras, ¿no? Y las parteras institucionales, ¿no? Donde a fuerza hay que apegarse a una rutina, a un protocolo, y donde todo se vuelve como mucho más mecánico, ¿no? Entran como en serie de producción, se siguen ciertos pasos, los tenés, no te quejas, si te quejas capaz que te va peor, y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Margarita, hablando de esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo vemos nosotras, ¿no? Esta toma del poder y en cuestión del cuerpo de la mujer, ¿no? Porque a fin de cuentas hemos estado todo el tiempo navegando cuando nos ponemos en ciudades, ¿no? En estos espacios donde no nos queda otra opción que recurrir a los hospitales, como que hay una pérdida total del poder de la mujer con respecto a lo que va a pasar adentro, ¿no? Antropológicamente, ¿cómo ves todo esto? Híjole, pues yo puedo hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Que llegué pues sin saber mucho de qué se trataba un parto, pues nada más quería tener un bebé y quería hacerlo con lo que yo creía, ¿no? Que era de la manera más natural, que mi bebé pudiera estar cerca de mí, no tener que ponerle las vacunas así cuando apenas acaba de salir y ya, a ver, ven aquí, paz, paz, paz. Y lo que yo me di cuenta es que todos los sistemas hospitalarios, al menos en México, están hechos para hacer lo contrario y que realmente fue nadar contra la corriente para encontrar la manera más natural. Entonces, como antropóloga, pues fue muy chocante descubrir esto, ¿no? Que las prácticas que hemos instaurado a nivel institucional, desde el gobierno, pero también en los hospitales privados, van en contra de los procesos más naturales y más personales, ¿no? Es como si la norma fuera realmente que tienes al hijo sin darte cuenta, te dicen cuándo te inyectan lo que quieren y cuando nace el niño se lo llevan a un cunero y esa es la norma. O sea, ¿por qué como mujer o como ciudadano tendríamos que luchar contra corriente e incluso tener que pagar más, tener que moverse más? Entonces es más complicado hoy en día tener un bebé de manera más humana y más natural que de manera institucionalizada, ¿no? Sí, Es muy fuerte. es muy fuerte, porque, bueno, nosotras con Margarita nos conocemos justamente por sus partos, ¿no? Y transitar todo ese periplo fue como muy complicado. Y no solamente, o sea, lo que decís le pasa a todas, ¿no? Pero existe esta posibilidad, como decía Naoli, ¿no? De entender la partería como parte intrínseca de la vida de una mujer y de un paso de rito, ¿no? De un ritual que nos va a transformar, como bien dijo Cristina, pero necesita la compañía de ciertas mujeres que puedan navegar en estos sistemas, ¿no? Tan contrariados y tan contrapuestos entre ellos. ¿Cómo ves la formación de las parteras hoy en día, Naoli? Yo siento que hay muchísimas mujeres queriendo aprender partería, queriendo tener como un puente que las lleve a saber, a tener esta sabiduría, a poderla manejar y poder acompañar mujeres. Y yo por lo menos lo que veo es que no hay ni suficientes escuelas que les traigan esa satisfacción, porque lo que la mayoría de las mujeres que yo encuentro quieren es una escuela de partería que no pase por una escuela de enfermería o de obstetricia convencional. Y entonces, y bueno, o sea, Cristina Alonso creó una escuela, hay otra escuela
de 9 lunas en Oaxaca, y, ¿no? Está Robin Lim en Bali, hay algunas escuelas en el mundo, pero no se dan abasto, porque cada una de estas son una casa de parto donde hay un cierto número de partos por mes y no pueden tener 12 alumnas de planta, no pueden tener 50 alumnas de planta. Son escuelas donde, digamos que en pequeña escala pueden ir entrenando algunas parteras y a lo mejor saldrán 3, 4 máximo por año. Y yo lo que veo es que hay muchísimas más mujeres queriendo aprender partería y no teniendo un lugar real. Inclusive quienes llegan a mí, yo a veces realmente, pues, o sea, el grupo con el que yo trabajo somos 4 o 5 parteras, una que otra dula, y no podríamos abrazar a más de 1 o 2 aprendices. Y estas aprendices pues tendrían que mudarse para acá, dedicarse de tiempo completo, no necesariamente ganando dinero. O sea, la logística es complicada y no nos damos abasto para entrenar suficientes mujeres. Entonces yo siento que en realidad, si lo miramos desde arriba, es una profesión que va a vérselas difícil si queremos que se pueda reproducir la partería a un ritmo rápido lo suficiente como para la demanda que hay. Y yo sí creo que hay muchísimas mujeres. ¿Por qué? Los medios muestran partos en casa, partos empoderados, transformadores, todo lo que Cristina estaba comentando, que las mujeres vivimos transformaciones tan profundas, tan poderosas y tan distintas a lo que las mujeres normalmente van a vivir en un hospital, pues con una atención convencional. Entonces, las mujeres, por medio del internet, están comunicándose muchísimo más rápido que antes, viendo videos, viendo posibilidades y queriendo experiencias de esa magnitud. Entonces, yo siento que yo todavía también me quiebro la cabeza y me la quiebro queriendo imaginar de qué manera podríamos resolver esto y no encuentro muy bien la solución, porque bueno, si yo en lo particular no tengo la energía o el tiempo suficiente para crear una mega escuelota, que además lo haría si el sistema convencional, el sistema médico no va a atacarme, pero yo ya sé que va a ser una lucha y que voy a tener que vérmelas con el Ministerio de Salud y van a venir los médicos encima, implica una batalla. Entonces yo creo que si no fuera una batalla, habríamos muchas parteras diciendo, claro, yo puedo dar clases, ¿no? 2 veces por semana y mi colega otras 2 y tendríamos escuelas de partería muy ricas. Pero en esta sociedad patriarcal, capitalista, donde se sienten amenazados por la partería, no hay mucha ayuda. Entonces, no sé, tiene que nacer toda una generación de amazonas muy avispadas que desde muy jóvenes ya tenga, no sé cómo resolver esto. Y la verdad me encantaría poderlo resolver. Cris, ¿tú qué opinas? Ya que tú eres justamente pues, la directora de Luna Maya y que estuviste durante muchos años entrenando parteras, ¿tú qué opinas al respecto? Estoy pensando qué decir que tú no has dicho ya. Tu suspiro lo dijo todo. Y yo, una pregunta que yo me hago, yo no sé si esto es una estrategia de evasión para contestar de una manera muy rara a tu pregunta, pero lo que yo he escuchado de las personas que atienden partos en hospitales es que no están bien, ¿no? Nunca he escuchado nunca, no sé, eso es una exageración, pero en general cuando escucho personas trabajando en salas de labor y parto en hospitales grandes, no lo están pasando bien. Están muy estresados, tienen mucha presión encima, tienen mucha responsabilidad. El sistema es muy jerárquico, ¿no? Seguro que mucha gente que nos está viendo sabe mucho mejor que yo de lo que estoy hablando. Y entonces yo me pregunto, ¿a quién estamos sirviendo cuando estamos creando sistemas que hacen daño? Ya hay demasiada investigación sobre el impacto de la violencia obstétrica en mujeres, o sea, ya está súper documentado. Hay muy poca investigación sobre el impacto de la violencia obstétrica en obstetras, en enfermeras, en parteras institucionalizadas, pero ya hay bastante información sobre cómo está la gente que trabaja en hospitales. Por ejemplo, sabemos, o sea, un dato que a mí me pareció escalofriante es que
las enfermeras y parteras que tienen turnos nocturnos tienen más tasa de partos prematuros que las personas que tienen trabajos normales, ¿no? de oficina. ¿Cómo es posible que tengamos parteras teniendo partos prematuros? O sea, no puede ser. O sea, es como la injusticia más tangible que puede haber. Entonces, mi pregunta es, toda esta maquinaria del sistema es sostenida por un montón de personas, ¿no? Desde el director del hospital, los que están en el ministerio con su presupuesto, los que están haciendo los protocolos, es toda una maquinaria, ¿no? Y en México siempre me decían, pues es que la máquina funciona sola, ¿no? No podemos hacer nada para cambiar la máquina. Y mucha gente, muchos obstetras humanizados que conocemos, Eugenia y yo, y mucha gente, se han tenido que salir del sistema porque no pueden sobrevivir, porque en cuanto llegan con amor y cariño y prácticas de bajen a esa mujer de la cama y pongan a gatas y traigan a la dula, por favor, los tiran, los sacan del sistema. Entonces, la preocupación que yo he tenido, y como Naoli, me parto la cabeza, pero no pienso dedicar mi vida a resolver este problema, es cómo podemos hacer más humanos hacia los que están trabajando en las salas de labor y parto para que ellos sean más felices, hagan su trabajo con más cariño y amor, se sientan más queridos por el mundo y entonces vayamos como haciendo un poco de equilibrio para que entonces evidentemente ese bienestar que ellos tienen lo van a poder emanar. Mientras ellos estén siendo abusados por un sistema y maltratados, no podemos esperar nada diferente de cómo la mujer vive ese proceso. Y tiene que ver con la pelea que tenemos, ¿no? De parto en casa versus parto en hospitales. También es una dicotomía absurda, porque no es o una cosa o la otra, es una cosa hasta que no funciona y luego otra cosa, y debería ser al revés también. O sea, debería haber mucha gente que llegan al hospital y les dicen, tú no deberías de estar aquí, vete a tu casa a parir, esto es para cuando tengas preeclampsia, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho que hacer de trabajo del para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y a quién sirve eso, ¿no? ¿A quién le está subiendo tanto dolor? Sí. Bueno, a mí escucharlas me hace pensar en dos casos que conozco más o menos de manera cercana y personal sobre partería. Pienso primero en las comunidades indígenas. Yo trabajé muy intensamente muchos años con los coras de Nayarit y pues una señora que me adoptó, que era como mi abuela cora y después nos hicimos comadres, era partera. Entonces yo viví muy cerca con ella y lo que pude observar es que a pesar de que en el mundo indígena existe una tradición de partería, como que las instituciones de salud han atacado muy fuerte y muy frontalmente este mundo. Y de pronto han abierto espacios, pero curiosamente son espacios que yo sigo considerando muy irrespetuosos. Por ejemplo, el IMSS y los sistemas de salubridad, etcétera, lo que han hecho es tratar de formalizar la preparación de una partera. Entonces juntan a las parteras y les dan formación en condiciones que no son nada buenas para ellas porque les imponen una fecha, les imponen un horario, les imponen un lugar. Entonces todas las parteras tienen que juntarse, entonces los doctores les explican cómo ellos ven la medicina, cómo ellos ven la partería, y lo que han hecho es debilitar esta práctica cultural que ha sido muy fuerte en las comunidades. Y entonces las parteras empiezan un poco a dudar de su profesión y cada vez hay más chicas jóvenes que desde la casa, aunque tengan familiares parteras, que acuden al hospital a ser tratadas en condiciones espantosas con una violencia obstétrica y violencias de otro tipo para parir, ¿no? Entonces yo me pregunto, o sea, ¿cómo nosotros que estamos observando esto que está pasando podemos actuar al respecto? No hay mucho que hacer, pero creo que también podemos comparar esta situación con cosas que están pasando en otra parte del mundo. Y ahora voy a hablar de Berlín, siglo XXI. Tengo varias amigas que han tenido bebés y el sistema de salud en Alemania funciona a través de parteras. Los partos, en principio, son en casa. Entonces, cuando tú empiezas a tratarte porque estás embarazada, empiezas a trabajar con tu partera. Y esto es la institución oficial alemana. Ajá. Como dice Cristina, en excepciones de situaciones muy particulares, entonces se programa un parto en hospital, pero digamos que la primera opción es un parto en casa, ¿no? Entonces,
O sea, si nosotros estamos diciendo que queremos un poco, nuestro ideal es copiar a los países civilizados, en realidad estamos haciendo lo contrario, ¿no? En vez de aprovechar esa sabiduría que existe en nuestras propias culturas, en mujeres como ustedes que han hecho cosas increíbles en favor de la partería, ¿por qué nuestro sistema de salud sigue apoyando prácticas barbáricas sobre la manera de nacer, ¿no? Que además es una experiencia que todos los que vivimos en este planeta pasamos por ahí, porque todos nacimos, ¿no? Tiene esto no que, son respuestas, son más preguntas, ¿no? Son preguntas que todas nos venimos haciendo porque, claro, existe esta gran batalla, como dijo Naoli, ¿no? Entre la institución y el modelo de atención de la partería, que no es exactamente lo que se enseña en las instituciones estatales, ¿no? Donde forman licenciadas obstétricas, como por ejemplo en muchos países, ¿no? O sea, la educación dentro del sistema no es como la que se entiende en una partería posmoderna, digamos, ¿no? Cuando hablamos de posmoderna son estas mujeres que han estudiado determinadas formaciones, pero que se integran o buscan ampliar su espectro de conocimiento, integrando saberes tradicionales, ¿no? Para poder llegar a otras maneras y trabajar desde lo que ahora todo el mundo habla como el parto respetado, ¿no? Pero integrar estas cosas al sistema de salud es justo como decía Cristina, nosotros lo hemos visto, ¿no? O sea, llevar un rebozo a un hospital público es algo impensado, llevar un banco de parto, lo que ha costado en muchísimos lugares, ¿no? Aromaterapia, masajes, qué sé yo, sacarlas de la cama simplemente es en muchos lugares totalmente loco, ¿no? O sea, no lo podés ni siquiera citarlo, ¿no? Ni proponerlo. Pero entonces también tiene que ver con la formación. Ahí tenemos un gran problema porque no encontramos espacios donde poder formarnos en este tipo de partería, ¿no? Porque pues evidentemente no te da la vida, pero del otro lado tampoco se está incorporando mucho en la capacitación institucional universitaria estas medidas, lo digo por experiencia propia, ¿no? Digo, yo estoy en una universidad donde están haciendo todo el gran esfuerzo para hacer estos cambios, porque tienen la suerte de recién iniciar en la carrera, ¿no? Entonces hay como mucha más apertura a estas cosas. Pero en otros muchos lugares se sigue haciendo la partería que los tetra cree que debe hacer la partera, ¿no? Y en términos legales, ¿cómo estamos las parteras reconocidas como auxiliares del médico, ¿no? Y ya con eso tenemos... Yo quería decir, pues, que yo de alguna manera por esta es una especie de desesperación sentir que la partería pueda llegar a morir al grado de que las viejas parteras o bien mueren o bien se va uno cansando, ¿no? Y que hay menos nuevas parteras. Y yo siento que, pues, a nivel personal, de ahí ha venido mi afán de colocar mis conocimientos en línea. O sea, yo estoy produciendo intensivamente 2 videos por mes de todo lo que yo pueda sentir que es conocimiento de partería, que sería, pues sí, una combinación, ¿no? De lo que es la partería postmoderna en el sentido de estar juntando partería tradicional con partería contemporánea, con partería profesional y con una lógica y con una coherencia que para mí tiene un sentido, que es el de atender a la mujer, atender al bebé como individuos y tomar en cuenta sus necesidades particulares. En vez de estar, digamos que siguiendo un protocolo impuesto por alguien de fuera, mi intención en estos cursos en línea es que quien los asista, quien los esté viendo, que yo imagino que son muchísimas parteras ya formadas, muchísimas aspirantes a partería y también muchísimas dulas que en algún momento dado han querido soñar con ser parteras. Y también madres y también padres. Yo siento que esto tiene que ser abierto al público en general, a la humanidad, porque son conocimientos que antiguamente hacían parte de la sociedad, porque cuando eras niñita, tu tía estaba pariendo en el cuarto de aquí de junto o no, abajo de la cobija, y la niña y el niño aprendían sobre parto por estar viviendo en una familia pues extensa. Y ahora la gente se embaraza sin saber nada sobre embarazo, y mucho menos de parto. Entonces, este afán mío de pasar esto
digamos que con una tecnología moderna, que sería Internet, ¿no? Todo el mundo digital, yo siento que desde luego que es una sola línea y que a lo mejor es un grano de arena, pero es algo que pueda, sobre todo ahora con la pandemia, que uno considera que pues en cualquier momento se muere uno, con suerte y no, porque se cuida uno mucho, pero no sabemos a quién nos toca, o un camión te atropella o te cae un rayo. Pero me vino a mí con mucha claridad de que nadie se va a morir con el conocimiento que tenemos, hay que pasar. Tenemos que pasarlo escribiendo libros, haciendo videos, hablando con gente, con una generosidad muchísimo, muchísimo más grande de lo que se ha visto antes, yo pienso, en el sentido de que muchas parteras tradicionales guardan su conocimiento. Es muy interesante que cuando va uno a la comunidad, hasta que no te haces amiga de confianza de la partera, no te va a soltar una recetita, no te va a decir qué le pone al té, no te va a decir su secreto, porque es un conocimiento ancestral que ha llegado a fuerza de mucho sudor, lágrimas y sangre. O sea, es muchas veces un conocimiento que viene como que baja del universo, ¿no? Las atraviesas son cosas que se Pero sueñan. Naomi, perdón, ¿no crees también que esta actitud de las parteras tradicionales tiene que ver con la violencia que ellas han vivido sobre sus propias creencias y sus prácticas? O sea, como que Mucha resistencia. hemos golpeado tanto en tantas maneras estos saberes tradicionales que ahora también como que la gente que los posee y que los transmite ha sido durante años muy cuidadosa, ¿no? Y esto lo podemos pensar desde la conquista y si lo pensamos en términos de lo femenino y lo masculino, también, o sea, el ámbito femenino siempre ha tenido que mantenerse en privado y como pasarse como algo muy íntimo, ¿no? Sí, sí, es un tesoro que lo atesoras, ¿no? Lo guardas. Pero en México, cuando hicimos congresos y juntamos parteras tradicionales con parteras profesionales, hicimos muchísimos intercambios. Y ahí, bueno, se arrancaba el micrófono porque todas querían decir lo que sabían, compartirlo. O sea, de pronto, en un foro, en un ámbito protegido y celebrando la partería, ahí sí la generosidad brotaba. Pero en términos, digamos que sociales, generalmente, una partera sí se muere con muchísimos conocimientos sin haberlos pasado, ¿no? A veces la prima, la sobrina, alguien de la familia podrá aprovechar esos conocimientos si tuvo suerte, pero ni siquiera van a ser 15 parteras las que van a nacer de cada una de las parteras, a veces es menos, infelizmente. Yo siento que tenemos que poner nuestra imaginación a trotar para inventar vías, canales, maneras de darles voz a la mayoría de las parteras que tenga quizás pues ganas de compartir lo que sabe. Y ya tal vez soy una persona muy idealista yo, ¿no? Porque también sé que en una comunidad, pues la partera más famosa, más conocida, más prestigiada, pues va a querer guardar sus conocimientos porque pues es su modus vivendi, es su, pues, su lugar en la comunidad, ¿no? Pero yo creo que estamos llegando a un momento planetario donde el chicharito va a reventar. Yo creo que el planeta no va a soportar estos tratos y pues estos antagonismos del humano hacia nosotros mismos, hacia el planeta, hacia el equilibrio. Tenemos que empezarnos a comportar de maneras mucho más elevadas, mucho más abiertas, mucho más fluidas y mucho más respetuosas, porque así como el ser humano sufre al nacer en manos pues, de protocolos intransigentes y que no toman en consideración la biología, la fisiología, la emocionalidad de un individuo, así estamos tratando al planeta y no le está gustando. Este COVID, esta pandemia, pues es un ejemplo, ¿no? Yo considero que es como si fuera el sistema inmune del planeta y nosotros el virus se está poniendo más alerta ese sistema inmune, deshacerse de la plaga, porque si no nos portamos bien somos una plaga. Sí, justo con todo lo que decías, ayer por ejemplo en la charla que tuvimos con otras parteras, surgía esto de esta pérdida tan fácil, ¿no? De los derechos de las mujeres por cuestiones políticas o sanitarias, ¿no? Como si, o sea, todo lo que se ha venido trabajando con respecto a las mujeres
en la lucha de poder parir de manera respetuosa. Por ejemplo, en Mendoza, aquí en Argentina, ayer nos contaba Laura Quevedo, que por una decisión política, una maternidad que llevaba desde el 2014, creo, abriendo las puertas, volviéndose cada vez más respetuoso, con la posibilidad de tener parto en agua en institución pública, ¿no? Teniendo parto respetado, a principios de año se cerró por una cuestión política, ¿no? Y los derechos de las mujeres fueron, ¿no? Y todas las parteras que mantenían este lugar, entre otras cosas, les dijeron que porque no tenían un quirófano donde poder atender a mujeres, cuando en realidad el 90 y tantos % eran partos vaginales, o sea, ¿para qué vas a tener? ¿No? No era tan necesario, pero eran decisiones políticas que, sumado al COVID, dejó y desplazó todos los derechos de las mujeres en un segundo, ¿no? Y antes también nos decían el jueves, ¿no? Con otros ponentes, otros matrones de Chile y con ginecobstetras de México, que esta pandemia terminó siendo una gran piedra que dejó un hueco en el zapato y acabó con el parto respetado, porque es muy fácil, es muy sencillo ir en contra de los derechos de las mujeres. ¿Qué hacemos, Cris, con todo esto? ¿Cómo resistimos? ¿Cómo volvemos a poder enarbolar o mantener esta partería, estos derechos de las mujeres de poder nacer sin violencia? ¿Qué opinas? Mira, me acabas de tocar mi tema del año. No puedo, no puedo con las políticas públicas y el COVID. Se implementan pruebas de COVID, así de claro. O sea, lo que he escuchado de COVID en Latinoamérica, y estoy haciendo análisis continuamente sobre gobernanza y COVID en distintos países de Latinoamérica, no, o sea, son excusas, ¿entiendes? Son excusas para gobernar mal, para tomar decisiones equivocadas que están costando vidas. O sea, la mortalidad en México, en Brasil, en Ecuador, no tienen, o sea, no puede, o sea, y va por todos los derechos de todo el mundo. O sea, es sí las mujeres y también todos los demás. O sea, el hecho de que en Latinoamérica no puedes conseguir una prueba y que te den los resultados en menos de 24 horas es absurdo. No puede ser que no haya un presupuesto para esto. No puede ser que en todos los barrios no haya un puesto donde tú puedes ir a hacerte una prueba. Entonces, ¿qué pasa? La gente que tiene que ir al hospital a parir, pones una prueba de COVID en la puerta y te haces la prueba de COVID y entras sabiendo que el marido y la dula y la mujer no tienen COVID. Y todo el mundo se pone, ¿no? Claro que tenemos que cuidarnos del COVID, o sea, absolutamente estoy totalmente de acuerdo que todo el mundo tiene que llevar máscara y gogles y todo. Y muchísimas gracias si alguien aquí está trabajando en un hospital atendiendo gente con COVID, porque lo que se ha tenido que aventar el personal de salubridad este año en todo el mundo ha sido... Y a ellos se les están violentando los derechos porque no tienen equipo, ¿no? Mismamente en México, cuando empezó todo el tema del COVID, no habían protocolos. Los protocolos eran para Estados Unidos, para Europa. Bueno, Estados Unidos todavía se estaba rascando la cabeza decidiendo si había o no COVID, pero de Europa estaban saliendo protocolos y Latinoamérica todavía está, bueno, no sabemos, ¿no? O sea, en partes de México ya están abriendo otra vez, que la gente vaya a cenar a un restaurante. O sea, no puedo con esto porque hasta que no tengamos el virus bajo control, estamos violentando los derechos de todo el mundo. Y no podemos usar el virus como una excusa para continuar el racismo estructural que ha sostenido el sistema de salud de Latinoamérica. No puede ser, ¿no? Entonces, para mí esto es una oportunidad que probablemente no se va a tomar, para tomar muy en serio a dónde van los presupuestos y dónde se están ejerciendo no solo los derechos, sino el cómo a los derechos, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Eugenia, que yo siempre decía, ¿por qué siempre le dicen a las mujeres que son ellas las que tienen que abogar por sus derechos cuando tienen 7 centímetros de dilatación, están en un hospital público amarradas a una cama con una oxitocina en la vena y que ellas tienen que ser sus propias abogadas y decir, no, es que yo tengo derecho porque según la ley de no sé qué rollos, que supuestamente me la tengo que saber? No, no puede ser, ¿no? Y como dice Naoli, si no nos tomamos esta pandemia en serio para empezar a tomar en cuenta qué es salud y qué son derechos, tenemos pruebas, estamos desarrollando pruebas cada vez más precisas, más rápidas, y para mí es así de sencillo como para decir, lo primero es que cualquier persona que tiene que entrar en contacto con otra persona tiene que hacerse una prueba.
tenemos esa tecnología, ¿por qué no se está utilizando? ¿Cuántas cesáreas se están haciendo innecesariamente para sacar a esa mujer del hospital rápido? De todas formas, estás más de 15 minutos en el hospital. Usa parte de ese presupuesto para comprar pruebas para todos y baja tu tasa de cesárea al 15%. Por ejemplo, serían ideas. Podría seguir 3 días hablando de este tema, pero es dónde estamos eligiendo poner el dinero. Y estamos eligiendo poner el dinero en lugares donde no estamos ayudando a la gente a estar bien. Ok, sí, es que es así, es tal cual. Y además, estas decisiones, ¿no?, que políticas que se toman, te llevan como mujer que está gestando a tener que buscar otras opciones, ¿no? Y a veces no te queda otra opción que ir solamente a la institución, ¿no? Pero buscar otras opciones requiere de tener, ayer lo hablábamos también, ¿no?, un equipo de parteras que pueda ser respaldada y que pueda tener una comunicación con la institución de manera que sea fluido, ¿no? Que estas batallas de que porque yo soy partera y atiendo en casa y te llego con una mujer que, no sé, el parto no avanza, que tampoco es tan grave, ¿no? Pero entonces te tratan como si fueras casi un demonio, porque ¿cómo es posible que hoy en día atiendan parto en casa? ¿No? O las mismas mujeres que dicen, yo para qué me voy a ir a un hospital que está lleno de COVID si estoy más segura en mi casa, ¿no? ¿Y quién me atiende en ese caso? ¿Dónde está la cantidad de parteras que podrían estar trabajando? Y sorprendente que además, ayer lo nombraba, ¿no? Este año 2020 se supone que es el año de la enfermería y la partería, ¿no? Y no hay apoyo por ningún lado. No hay apoyo por ningún lado, ¿no? Pero bueno, es este acceso, como decís muy bien, Cristina, donde se pone el dinero, donde las mujeres pueden acceder a la salud, de qué manera y con qué personas, ¿no? También Margarita, ¿no? Como cuando las parteras están integradas al sistema, ¿no? Como puede ser en Alemania, como puede ser en Gran Bretaña o pueden ser en otros países del norte de Europa, cambia la filosofía y además esto le baja los costos al sistema de salud, que todavía yo no entiendo por qué no lo entienden, ¿no? O sea, algo tan sencillo como bajar las tasas de costes a nivel hospitalario no lo entienden, ¿no? Pero yo creo que sí hay una respuesta para eso. Y es que, o sea, como todos lo hemos comentado, vivimos en un sistema patriarcal. Las Sí, leyes y las reglas están hechas por los hombres. Y un poco, bueno, a mí me invitó Eugenia no tanto a hablar de partería, pero de crianza, y quiero conectar un poco esta conversación con mi experiencia también en la pandemia. Bueno, empieza la pandemia, yo doy clases en la UNAM, y nos dicen que ahora, por la pandemia, cambiaron un poco el modelo y entonces en vez de dar todas las horas de clase que damos en un semestre, las teníamos que dar en 8 semanas. Bueno, yo casi me vengo para atrás, porque imagínense, o sea, todo el trabajo de un semestre dando clases lo tenía que dar en 8 semanas. O sea, la primera cosa que me vino en mente fue, la persona que pensó en esta política no tiene hijos en casa, y llevamos 6 meses de pandemia, no he entendido nada. Para mí la pandemia la hemos vivido desde 2 perspectivas, los que tenemos hijos y los que no tenemos hijos. Yo entré como en 8 semanas muy pesadas de mucho trabajo, con también mucho trabajo en casa, mucho trabajo criando, porque me volví la escuela, la profesora de la UNAM, la encargada de manejar toda una casa, y estaba muy tensa, y un amigo para calmarme me mandó un meme que no sé si lo vieron, lo traté de buscar, pero no lo encuentro. Es como un cartel en donde vienen muchos dibujitos de un hombre sentado frente a una computadora y abajo dice, las compras en pandemia, la escuela en pandemia, el trabajo en pandemia, la diversión en pandemia, y siempre es pues el mismo dibujito de un hombre en la computadora. Y yo lo vi y estaba como a 2 segundos de reírme, y después me entró un coraje porque dije, ¿quién hizo esto? Es otro hombre. O sea, yo no me la he pasado delante de la computadora, yo me la he pasado lavando platos, cambiando pañales, trabajando, dando clases, ok, sí, y también a lo mejor con mi hijo un poco en el Zoom, porque así estaban las cosas, pero también me la he pasado haciendo muchas otras cosas que no solo son el Zoom. O sea, si un hombre cree que la pandemia es sentarse frente a la computadora y es todo lo que ha tenido que hacer, entonces otra vez volvemos a 2 mundos separados de lo que es la pandemia para quienes estamos con los hijos y ocupándonos de todo lo que implica la crianza, y quienes están trabajando en línea y haciendo sus cosas en línea, ¿no? O sea, el mundo está realmente creado de 2 perspectivas, y me preguntan todo esto es,
cuando como mujeres y como hombres sensibles, porque también los hay, vamos a ver que el mundo está mal hecho, que tenemos que realmente respetar quiénes somos. Y en la sociedad también estamos las mujeres. Y también están los hombres que respetan a las mujeres y que entienden estos procesos. Entonces ya no podemos respetar instituciones políticas que están pensadas en otros modelos. No sé qué opinen ustedes, ¿no? Creo que también desde la partería Es que la estamos partería jugando un juego que ya no corresponde a los jugadores, ¿no? yo creo que la partería, y eso es una de las cosas que por ahí cuesta tanto a nivel educativo entender, ¿no? El concepto de partería implica estar siempre en favor y acompañando a la mujer, por ende es totalmente femenino, ¿no? La forma desde donde se practica una partería, ¿no? Tiene que ver con el feminismo, tiene que ver con entender a esa mujer en sus propias circunstancias y como núcleo que va a ir como una gota de agua dando olas expansivas que van a afectar a toda su comunidad, todo su entorno, desde su propia familia hasta su propia comunidad, y por ende cada una de nosotras vamos expandiendo, expandiendo, expandiendo. Entonces ahí es donde desde nosotros ejerciendo la obstetricia o ejerciendo la partería, ¿no? Necesitamos ese cambio a nivel educativo como para que se pueda ver desde otra manera, ¿no? No solamente una cuestión autocrática de poder, de entender que ser partera es estar con la mujer acompañándola en todos los procesos en una forma de diálogo continuo con respecto a sus beneficios de salud. No sé cómo lo ven ustedes, Naoli y Cristina. Para mí ha sido evidente que con quien llego yo a hablar, pero yo misma me escucho hablando, es el periodo de mi vida que he trabajado más, que he estado más cansada, o sea, que son 14 a 16 horas diarias de trabajo, porque además no acabas, y la casa nunca está recogida, nunca está lavado todo, o sea, es una cantidad de trabajo abrumadorísima, o sea, y al mismo tiempo no tenemos el alivio de pronto el cafecito con alguna amiga, o sea, yo pienso que lo que los seres humanos llegamos como a relajar, a nutrirnos, a inspirarnos, a soltarnos en una interacción con amigas, amigos, con gente nueva, es muy grande. Entonces, estar haciendo las cosas por internet es muy agotador y además todo lo demás. O sea, realmente, y yo veo a todo el mundo muy agotado. Todo el mundo está cansadísimo de la pandemia, peligroso, porque yo empiezo a ver gente inteligente que empieza a querer actuar como si no hubiera más pandemia. Y yo, como partera, empiezo, o sea, ya la semana pasada tuve que dejar ir a una mujer porque, en fin, porque se le ocurre hacer reuniones con 30 personas y cuando la cuestiono se ofende y se pregunta qué me pasa a mí. O sea, la gente está perdiendo, yo siento que como el parámetro o la brújula por cansancio, ¿no? Porque cuando estás muy harta o muy cansada o cuando ya tuviste suficiente de algo, hay una cosa medio que psicológica de pretender que no está sucediendo. Yo veo eso que sucede con mujeres que tienen relaciones abusivas en casa. De pronto ya no lo ven, ya no se dan cuenta. A lo mejor los primeros abusos las saca de onda y después se acostumbran y como que ya después lo niegan. No, pero no es tan grave. Y yo siento que está sucediendo eso ahora en la pandemia. Mucha gente está cansada de tener que vivir con tantos cuidados, lavando las cosas que vienen del súper, del mercado. Es agotador, es muy cansado. Y yo misma me veo, ¿no? Siendo súper responsable y además una partera que tiene que ser responsable, pues por no pasarle coronavirus a ninguna de mis mujeres ni a los bebés. A veces da unas ganas como de, ay, no pasa nada. Y no, o sea, yo misma así, como de que no? No, o sea, abre los ojos, ¿no? Son momentitos, pero yo creo que a nivel social, a nivel humanidad, se está cansando todo el mundo. Se está cansando y yo creo que ese cansancio lleva un poco a que la gente diga, ay, sin decirlo, pero que en algún momento su comportamiento diga,
ay, pues si me muero, pues ya qué, y pues, si se muere el abuelito, pues ya ni modo, y con tal de vivir bien, ¿no? Con tal de, ay, yo quería salir con mis cuates a tomar una cerveza. Aquí en Florianópolis, en fin de semana, ves los bares con gente y los restaurantes llenos y la gente sin máscaras. Es realmente un fenómeno que parece una locura, pero pues ya estamos viendo esa locura en Estados Unidos con un presidente que también está, no perdí, gané, o sea, ¿qué? La gente se está volviendo un poco loca. Y yo creo que nosotras, personas, tenemos que ocuparnos de ponernos en orden unas a las otras. O sea, no amiga, no amigo, a ver, o sea, calma, paciencia y vamos adelante. Es un momento histórico bien desafiante. Cris. Me preocupa irme de tema embarazos y meterme mucho a COVID. Mira, para mí el COVID, a ver, creo que hay dos cosas que creo que el COVID nos está ofreciendo. Una es recordarnos del cliché de que todos somos uno. Es un cliché, lo sabemos, nadie lo practica, pero es una idea. Y el tema del COVID es que si todo el mundo se encerrara en casa, en su cuarto, solitos, durante 4 semanas, solitos, todo el mundo completamente solos, esto probablemente acabaría, ¿no? O sea, sería una estrategia fantástica, no real, porque entonces tenemos un sistema económico que necesita, ¿no? La mitad de Latinoamérica son trabajadores informales que no pueden aislarse, no pueden, ¿no? La catástrofe económica que ha traído esta pandemia es que no lo podemos ni dimensionar, ¿no? Entonces, esta idea de que todos, o sea, de la responsabilidad colectiva, creo que nos da, ya que estamos en casa tanto tiempo y nos estamos planteando cómo salir de esto, podemos empezar a pensar qué significa realmente para mí en mi día a día la responsabilidad colectiva ante el planeta, ante mi vecina, ante el país donde vivo, ante el sistema histórico político en el que estoy beneficiándome o no beneficiándome, ¿no? Esa es una. Y la otra es, yo creo que plantearnos, decir que hay que tirar el capitalismo e inventar un nuevo sistema económico no es muy realista, no va a funcionar. Y los intentos que hemos tenido en el siglo XX a nadie le ha gustado mucho, ¿no? Como que hemos regresado al capitalismo básico y la economía de mercado. Pero creo que es un buen momento para pensar qué estamos haciendo de que la mitad de Latinoamérica, si no trabajan, si no sale el señor de mangos a vender mangos en la esquina, esa noche sus hijitos no comen. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué podríamos hacer para que ese señor pueda irse 2 semanas a casa? ¿Qué podemos hacer otra vez como colectivo? Y creo que eso requiere de mentes colectivas, ¿no? He dicho colectivas por accidente, pero creo que fue por femenino, porque las mujeres bajo estrés lo que solemos hacer es llamar a las amigas a pedir consejo. ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho tú? Ah, pues fíjate que a mí nada que ver con tu tema, pero te voy a contar esta historia que te sirve luego para tomar decisiones. Y creo que menos mal que esto nos ocurrió con Internet, porque no me imagino lo que vivieron nuestros abuelitos en el 18. O sea, esto sin Zoom y sin memes, no lo quiero vivir. Pero creo que podríamos empezar a pensar cómo podemos cuidarnos mejor y cómo podemos sostenernos mejor, ¿no? Porque es evidente que no lo estamos haciendo bien. Salir de esto no va a funcionar. O sea, la estrategia de me harté, como dice Nali, me harté, me fui al restaurante, ajá, guapa, y en 2 semanas estás en casa 2 semanas y luego tu vecina está en casa 2 semanas y luego la abuelita se murió, ¿no? Entonces, no sé cómo hacer para que... Y creo que esto tiene que ver con la partería, porque la partería suele generar círculos de sabiduría. O sea, es muy típico que las parteras se junten y las mujeres que se atienden con parteras se juntan y miren nosotras aquí juntándonos y, ¿no? El círculo, vuelves al círculo y una y otra vez, ¿no? Y cuántas veces hemos hablado de qué hacemos aquí, qué hacemos ahí. Y ese modelo que es ancestral, de sentarnos en círculo y resolver nuestra humanidad y nuestro dolor en el corazón, creo que es el que nos va a salvar. Y
en lo individual, de no estar tan solos en esto y también de decir, ok, no vamos a tirar el sistema capitalista, pero tenemos que hacer algo para sostenernos todos juntos en este barco que ya se hundió, no se está hundiendo, ya se hundió en marzo, ¿no? Pero no sé lo que es y creo que la inteligencia colectiva lo puede resolver, quiero pensar. Sí, no nos queda otra más que, sería tan fácil si todos nos quedáramos en casa un ratito, ¿no? Acá donde yo estoy se hizo al principio, Argentina tomó como medidas muy preventivas desde muy al principio de marzo, donde casi no había casos, ¿no? Pero bueno, teníamos a Brasil que explotaba cada vez más rápido, teníamos a Chile del otro lado que explotaba también como más rápido, ¿no? Pero sin embargo, bueno, llegó, ni modo. Y también la gente sigue saliendo hoy en día a los fines de semana llenos y cantidad de fiestas que hay que ir con la policía a cerrarlas y sacarla a todo el mundo y decirle vayas a su casa, ¿no? Pero este encierro, este cansancio también, como decía Margarita, que va tan en detrimento de las mujeres puérperas, por ejemplo, ¿no? De las madres, de los niños que se quedan sin poder socializar, de las mujeres que esto que decías, Cris, de que nos estamos hablando y necesitamos la comunidad, necesitamos la tribu para poder sostenernos y contarnos historias y poder decidir en conjunto, porque todas necesitamos hablar, que nos cuenten y que nos escuchen, ¿no? Y simplemente nos digan, vas por ahí o no vas por ahí, pero bueno, necesitamos eso para poder definirnos. Vos, Marga, ¿cómo crees que vamos a estar para el siguiente año? ¿No? Con tu grupo de mujeres, con los grupos de madres cercanas que tenés, ¿cómo estás notando que con los niños y la pandemia? ¿Yo? Sí, tú. Ok, híjole. Pues mira, yo no sé, a mí me gusta más bien como atender el presente, ¿no? Como ver qué es lo que está sucediendo, porque como pensar en el futuro, no siento que tengamos las herramientas porque nunca habíamos pasado por esto, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que con los niños, las mamás hemos tomado como diferentes opciones. Pues, por ejemplo, yo observo unas que, bueno, yo he llamado así como un poco para reírme yo también de la situación, las minimizadoras, ¿no? Que son aquellas que han dicho, bueno, ok, todo está muy confundido, pero pues vamos a hacer como casi que no pasa nada, entonces seguimos con las dinámicas y los niños en Zoom en la escuela o como que tratando de reproducir las mismas estructuras. Y yo admiro mucho porque es gente que como que se agarra del optimismo, ¿no? De decir, bueno, ok, hay que seguir. Después están las miniaturizantes, ¿no? Que es las que dicen, bueno, ok, esto está todo cayéndose, pero pues vamos a tratar de reproducir lo que conocemos que funciona en pequeña escala. Entonces hacen sus burbujas sociales y entonces pequeños grupos de niños se ven y a lo mejor también las mamás se juntan en pequeños grupitos. Y también es otra manera de sobrevivencia social, ¿no? Y después estamos las que pues no hemos, por la situación en la que estamos viviendo en esta pandemia, por el trabajo o por otras cosas, que hemos tenido que irnos por la libre, ¿no? Que no, o sea, yo con el Zoom no puedo. Mi hijo, 2 segundos en el Zoom y ya no puedo. Entonces yo dije, o sea, para mí no funciona esta. Después los grupos, pues también tienes que tener una dinámica con gente que tenga una dinámica que se parece a la tuya, ¿no? Y pues yo tengo una dinámica de muchas responsabilidades en un momento muy tenso. Entonces yo describo a las personas que han estado como yo en las limoneras, ¿no? En el sentido de que si la vida te da limones, pues aprende a hacer limonada, ¿no? Pues mi escuela con mi hijo ha sido la vida cotidiana en casa. Entonces he aprendido que lavar y tener que sentarme a trabajar y explicarle a él las cosas y convivir con él de manera muy, muy intensa, como nunca lo había tenido que haber hecho, también es una gran escuela. Entonces siento que de todo esto yo saco cosas muy positivas de la humanidad porque reconozco la capacidad de adaptación que todas tenemos y hablo en femenino porque creo que esto también es algo muy femenino, ¿no? O sea, este es el viaje que yo veo en las mujeres. Como digo, no excluyo a los hombres porque sé que hay hombres que están muy presentes en la crianza de sus hijos, pero la mayoría de la gente con la que yo puedo observar estas cosas son las mamás. Por eso hablo en femenino. Y todo esto me hace como reconocer la fuerza, el dinamismo y sobre todo la creatividad de las mujeres que estamos enfrentando la crianza en esta situación tan especial para la cual no teníamos herramientas muy claras ni muy concretas, ¿no? Y hemos podido sacar de lo que tenemos un buen provecho.
me quedan ciertas preguntas y una en particular, que es la cuestión de la tecnología, porque yo creo mucho en la fuerza de la interacción en la crianza. Y justamente hoy estaba en la calle y vi una escena que me partió el corazón. Estaba una mamá con su bebé de meses, tendrá, no sé, yo le calculo 3, 4 meses a la bebé en su carriola, y la mamá con su tapabocas. La bebé no traía tapabocas, porque no es recomendable, pero entonces la bebé estaba mirando a la mamá con esas miradas que a veces tienen los bebés con sus mamás, como de tratar de entender a través de los gestos, ¿no? Muchas veces ven mucho las caras. Esto es muy importante en los mamíferos. Siempre estamos como, hay un momento en donde todo lo que entendemos lo vemos a través de la cara de los demás. Y la relación con la mamá o el cuidador principal de un bebé es esencial. Entonces me partió el alma ver que este bebé apenas tenía como lo poco que se le dejaba ver. A la mamá traía una gorra o no me acuerdo bien, como un sombrero, una gorra. Pues apenas se le alcanzaba así a ver la mirada. Y esta bebé que no dejaba de ver eso poquito que le quedaba de su mamá para entender todo lo que es el mundo, ¿no? En ese como, en esa línea de realidad. Y de verdad, o sea, me entró como una nostalgia y yo pienso mucho en todos estos bebés que están como en momentos en donde eso es su vida, ¿no? O sea, que están teniendo que vivir el mundo de qué es ser un ser social, un ser humano, a través de esa pequeña ventanita. Y me parece tremendo, ¿no? Pero al mismo tiempo veo, por ejemplo, mi hijo tiene 4 años y veo la fuerza de adaptación que tienen. O sea, un solo día no se le ha ido salir con su tapabocas. A mí 5, me he tenido que regresar del súper porque se me olvida el tapabocas. Él nunca, él tiene ya integradísimo que su mundo fuera de casa es con un tapabocas. Entonces eso me da como muchas esperanzas, porque sí, veo que somos criaturas que sabemos encontrar lo bueno que hay y que tenemos esta fuerza y esta adaptación y esta enorme creatividad, ¿no? Para encontrarnos. Y mi cuestión más como complicada que no alcanzo a entender es la tecnología. Porque yo he luchado mucho para criar a mi hijo sin que tenga una tablet en la mano, sin que tenga un teléfono, sin que tenga la pantalla, y ahora todas las instituciones nos dicen todo es por Zoom. Yo me negué a eso desde un principio, lo intenté, decidí que no era lo mío y he tratado de medir mucho, mucho su acceso a todas estas tecnologías, pero al mismo tiempo ha pasado algo muy fuerte, que es que yo lo he visto a él viendo a mí pegado a la tecnología, porque aquí tengo que trabajar, porque aquí tengo que socializar, aquí tengo que hacer mis compras. O sea, yo me quedé con él 6 meses y no me dejaron entrar en ningún súper porque no dejaban entrar a niños. Entonces realmente yo todo lo tuve que hacer por internet. Y yo veo que eso también tuvo un impacto muy fuerte en él. Porque no solo es el acceso a la tecnología, pero también es ver que el mundo alrededor de él está axado hacia la tecnología. Y yo me pregunto, y un poco con esto termino mi comentario, es cómo va a impactar la presencia de la tecnología en la manera en la que estos niños de pandemia han estado criados. Okay. Perdón por la seriedad, pero me parece, o sea, que, digo, al mismo tiempo, como dices, ¿no? Una pandemia sin tecnología hubiera sido otra cosa. Yo estoy muy agradecida, ¿no? Esta charla con ustedes, muy catártica también, no hubiera sido posible, pero veo en los niños otra perspectiva, ¿no? Claro, claro, y justamente lo que sabemos todas, ¿no? Y como ya lo ha dicho Michelle Oden hace años, ¿no? O sea, la forma de nacer tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hacer, ¿no? Como sociedad, como cultura. Entonces, todos estos niños que están naciendo, que se han gestado incluso, ¿no? La gran cantidad de niños que han sido gestados sin deseo, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones de salud alrededor que no permitieron la anticoncepción más fluida, el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia obstétrica, porque pues estas políticas que se han tomado en hospitales a las mujeres de que paran y se los separan del bebé porque COVID o no, donde todos sus derechos han sido como retirados, tiene un impacto, ¿no? Y cómo estamos criando también, cómo están las mujeres puérperas, recién paridas, solas, ¿no? Sin acompañamiento de tribu, sin poder tener tanto apoyo posparto de parte de dulas o de las mismas parteras. Es justamente eso, ¿qué va a pasar, ¿no? De aquí a unos años, qué efectos vamos a ver con respecto a esta falta de socialización tan fundamental en lo que somos como humanos.
¿no? Yo les quiero agradecer muchísimo, se nos está acabando el tiempo. Estoy encantada, la verdad fue un gusto tenerlas a ustedes y poder tener esta charla. Gracias por prestarse, la verdad. Para mí son grandes maestras las tres. Es un lujo haber aprendido y seguir aprendiendo de ustedes. Y me gustaría, bueno, si quieren cada una de ustedes despedirse con algo para terminar la transmisión, y si luego se quieren quedar un ratito más para que cerremos, también se puede, una vez que terminemos la transmisión en vivo. Así que bueno, ¿quieres empezar, Margarita? Pues yo creo que ya terminé, ¿no? Dejo la palabra a Cristina y a Naomi. Bueno, yo quisiera agradecer la invitación. Es realmente rico y nutritivo poderse encontrar con mujeres pensantes y sintientes, y que además somos colegas en varios niveles, ¿no? Madres y profesionales, parteras, apasionadas de la vida, para poder contemplar. Estamos más que nada contemplando juntas, porque respuestas no tenemos observaciones y preguntas, y alguna que otra, pues digamos que iluminada observación, que puede ser pasajera, puede ser que se quede, pero el impacto, yo sí tengo mucha curiosidad de ver cuál va a ser ese impacto. Hoy vengo de visitar a 2 bebecitos que tienen 1 año, que mi esposo y yo ayudamos a gestar, porque donamos esperma para traerlos a la vida, y entonces son nuestros ahijaditos, y tienen miedo de nosotros, porque si no los vemos todas las semanas así religiosamente, si pasan 10, 12 días, nos miran así como extraños. Y comentaba yo justamente con mi compañero que mis hijos a esa edad eran muy sociables. Y esos chiquititos, o sea, están agarraditos a sus mamás como changuitos, y tiene que ver con que no ven a las personas, no andan viendo gente, no van a los brazos de nadie, sus mamás no los ofrecen a que nadie los cargue, sino es de extrema confianza dentro de la familia. Entonces, esos impactos sin duda son profundos, sin duda van a ir lejos, y sin duda van a marcar las personalidades de estas personitas, ¿no? Mi nietita también, con 3 años, sale con su mascarita, y yo me pregunto cómo no le estorba, y ella lo toma como si es ponerse un zapatito. O sea, no, los calzones es igual. Y las mujeres que están pariendo en esta época, ¿no? El impacto que tienen ellas, yo veo en los partos ya impactos, muchas mujeres con el bebé que viene de nalgas, así fuera de lo ordinario, tantas y tantas que he visto últimamente, mujeres que tienen un cierto estrés, niveles de estrés un poco descomunales, por mucho que las tratamos de acompañar con mucho más cercanía. Yo creo que por eso estamos también bastante cansadas, porque además de las consultas prenatales, todo el tiempo en WhatsApp, dándoles pues como un abrazo, un acogimiento, respuestas. Estamos tratando de compensar por la falta de cercanía personal. Entonces, yo creo que vamos a estar necesitando hacernos otro encuentro en 1 año para volver a conversar y reflexionar cómo estuvo. Y si no en 1 año, en 6 meses, ¿no? Dejar pasar un poquito de tiempo. ¿Cómo dices, Eugenia? Encantadísima, sería un lujo. Va a ser bonito, ¿no? Sí, me va a encantar. Entonces, bueno, pues yo quisiera despedirme diciéndoles que, por favor, quienes se interesen en el curso que yo pues estoy elaborando aquí con mi familia, todos los días trabajando por él, es un curso en línea para compartir el arte de la partería. Entonces se llama El Arte del Parto. Después quizás, Eugenia, tú puedes pasar la página web, o la digo yo. Claro. No, sí, es una maravilla de curso. Yo lo estoy tomando. Te lo puedo recomendar, es una cosa divina. El arte y el amor que tiene ese curso no lo van a encontrar en ningún otro lado. Se los puedo asegurar, vale muchísimo la pena, y se aprende tanto de una manera tan cálida que no es difícil aprenderlo. O sea, es una forma de transmitirlo hermosísima. De verdad, vale la pena, está súper bien. Hay un montón de alumnas. Si quieren aprender algo de partería, al menos abrir este mundo, vayan por favor, porque en la página de naoli.com, naolivinaver.com, lo van a encontrar. Es maravilloso. Y está en 4 idiomas: francés, inglés, portugués y español. Entonces, pues sí, me va a dar mucho gusto, y hacemos
sesiones de Zoom todos los meses en los 4 idiomas, que es un momento también de hacer esta reunión de mujeres, estos círculos para compartir. Entonces, igual aquí ustedes también, Cristina y Margarita, si quieren un día meterse al Zoom o colaborar o alguna cosa, van a ser muy bienvenidas. ¿Sí? Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar con ustedes. Gracias, Naoli. Cris. Pues yo te quiero dar las gracias, Eugenia, por toda tu organización. Sé que es un rollo organizar cosas y jalar gente y perseguirla y, y la tecnología y que no se me caiga el wifi y que todo. Y entonces, felicidades por eso, porque sé que sí, que cuesta mucho y con todo lo que ya tienes que hacer en tu vida, pues que lo hayas hecho, pues muchas felicidades, ¿no? Y no se te cayó el wifi, no pasó nada técnico, todo salió muy bien. Y Margarita, un gusto conocerte, no te conocía, Bueno, así que qué bueno que ya nos vimos. Y Naoli, pues siempre es súper un gustazo verte. Siempre es como las parteras que éramos de ese grupo de México que ya nos hemos ido, pues ya no nos juntamos, ¿no? Ya no hay los congresos que habían y tal. Entonces, ahora que ya nos podemos juntar por Zoom, deberíamos de plantearnos un par de reuniones, ¿no? De las que, ¿no? Estaría lindo, estaría muy lindo. Y nada, y un gusto a todo el mundo que lo vio, que escuchó, que estuvo pendiente, pues ojalá que esto, ¿no? Te sirva para que, sí, para que te juntes con otras mujeres y como decía Naoli, que te plantees preguntas, ¿no? Vomites tus emociones que traes adentro, porque a mí lo que, o sea, justamente yo tengo una amiga que lo llamamos operación espátula y nos mandamos un mensaje de texto y decimos operación espátula y viene la otra y con la espátula nos recoge del piso. Y ha sido por teléfono, porque este tiempo es difícil. Nos están saliendo los monstruos interiores y los monstruos exteriores están a todo lo que dan. Entonces, sigamos juntas y nos vamos apoyando, porque no está fácil esto. Y gracias a todas, de verdad. Bueno, yo de verdad muy encantada, son grandes maestras, lo vuelvo a repetir. He aprendido muchísimo de ustedes y pretendo seguir aprendiendo. Espero que los demás también lo hayan aprovechado y quiero agradecerle a todos los que estuvieron estos 3 días acompañándonos. Para mí fue una aventura hacer esto, es la primera vez que lo hago, casi no hacía nada en Instagram y bueno, y mucho menos en Facebook, así que encantada de poder abrir y compartir un poco de mi mundo, que son estas personas con las que he estado entrevistándolas, charlando, platicando, ¿no? Escuchando sus pensamientos. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Acuérdense de que lo pueden ver en YouTube, si no lo vieron ahora, y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Un beso a todas. Gracias a ti, Eugenia. Mucho Gracias. gusto a todas.